seas tú digno de alabanza, de gloria y honra siempre. Pero Señor, pedimos que nos perdones también, porque reconocemos, Señor, y sabemos que hemos pecado. No solamente hemos pecado contra nuestro prójimo, sino que al momento de hacer eso pecamos en contra de ti, porque estamos quebrantando tus mandamientos, Señor. Pero, Señor, si alguno de aquí, oh Dios, te ha negado en algún momento, Señor, pues llena, Señor, a esa persona de fe para que pueda ser alguien que donde quiera que vaya, no se avergüence de ti, de Jesucristo. A veces, Señor, nuestra fe desmaya. A veces, Señor, andamos bajos en la fe, pero eso viene quizás por la prueba que viene a nuestras vidas, o quizás, Señor, por falta de búsqueda, Señor, y no estamos haciendo lo que tú nos mandas en tu palabra. Tu palabra nos manda a orar y a velar, Señor, en todo tiempo, para que no entremos en tentación. Y quizás nuestro pecado, Señor, también tiene que ver en todo esto, porque eso a veces, Señor, nos llena de incredulidad cuando pecamos y nos preguntamos si seremos hijos tuyos, si somos cristianos verdaderos. Pero sabemos que después de que cometemos el pecado, Señor, Satanás viene y nos mete ideas de que no somos tus hijos, y ahí es donde la fe, Señor, baja. Y llegamos a un punto donde estamos tan débiles y no venimos a ti, que tú eres la fuente de vida, Señor, quien nos levanta, quien nos restaura. Pero por favor, ayúdanos, oh Dios, a ser cristianos, que podamos, Señor, ser bíblicos y siempre ser hacedores de tu palabra, y que la pongamos por obra siempre. Pero, Señor, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por la vida, gracias por la salud, Señor, gracias por los hermanos que están en este lugar, que nos han visitado, Señor, y gracias por mi primo Jaime también, Señor, por mi familia, por Aarón, y pedimos también, Señor, por nuestro hermano Felipe, que no ha llegado, no sé cuál sea su situación, pero Señor, pon en mi corazón de hablar con él cuando se termine la reunión, para ver cómo es que él está, para estar al pendiente de mi hermano, Señor. Pero Señor, en esta hora te pido que si hay algún enfermo entre nosotros, Señor, pues tú sanes. Así como la esposa de mi primo Jaime, Señor, perdió a su bebé ayer, Señor, pedimos misericordia por su vida, Señor. Fortalécela y fortalece a mi primo también, Señor, y que ellos solamente vengan a ese Dios verdadero, buscando el socorro, buscando, Señor, el amparo, buscando, Señor, aún también el alivio en sus corazones, porque, Señor, están dolidos. No me imagino que es perder, Señor, a un hijo, o pasar por lo que ellos están pasando, pero solamente pido por fortaleza, y que su esposa, Señor, clame a ti ahí en su habitación, y que, Señor, se dé cuenta que solamente existe un Dios verdadero que la ha creado a ella, Señor, y que ella entienda que esto sucedió porque eso fue bajo tu voluntad. Tú lo permitiste, Señor, por alguna otra cosa, por una razón, Señor. Tú la conoces, pero, Señor, ayúdanos, Señor, en esta hora para escuchar tu voz. Y usa mi vida, usa mis labios, usa mi voz, usa mi lengua, mis ojos, todo mi cuerpo, Señor, para tu gloria, y para que tus santos sean muy edificados, y, Señor, podamos aprender sobre qué es lo que el apóstol Pablo le quiere decir a los hermanos de Galacia. Señor, eso es nuestro más gran anhelo y deseo, Señor, escuchar tu voz y esperar a que tú nos hables, porque eso debe ser lo más importante, Señor, para nosotros, más que cualquier otro evento que haya en una congregación, Señor, o la música, los instrumentos, Señor, cualquier otra cosa, Señor, eso debe de ser, que debemos demostrar más reverencia a tu presencia, Señor, a ti y a tu palabra, y aún a tu nombre también. Señor, te pido que abra los oídos de esos que no son conversos, Señor, esos que no han nacido de nuevo, y los salves, solamente por tu gracia. Señor, que el Evangelio sea escuchado en esta hora, que los niños, que los jóvenes, Señor, escuchen
¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores? Para salvar a todos aquellos que estaban bajo la condenación eterna, Señor. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Que vino a salvarnos. Por favor, Señor, úsame para tu gloria. Y permite, Señor, que tu palabra entre hasta lo más profundo de los corazones, de las mentes, Señor, y haga un efecto en los oyentes. Es lo más que pedimos, Señor. No nos importan los milagros, las sanidades. Lo más importante, Señor, y el milagro más grande es que tú salves a pecadores y los traigas, Señor, a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh, Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Se está escuchando bien el audio? Bueno, vamos a comenzar. Es la palabra del Señor. El tema de hoy es disgusto y reprensión por parte del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Bueno, el domingo pasado estuvimos predicando sobre cuáles eran las calificaciones para un apóstol, qué es lo que debían de tener los hombres para ser un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos por qué razón es que esta carta fue enviada a estos hermanos de Galacia. Porque habían algunos judaizantes con herejías entre esta iglesia, entre esos hermanos, el cual amenazaban y negaban el verdadero evangelio y la autoridad de Cristo. Y también porque Pablo, también miramos y aprendimos por qué es que Pablo saludaba con el saludo diciendo gracia y paz. Aprendimos por qué él lo decía, gracia y paz. Tiene un significado tan grande que debemos de aprender esto nosotros y saber por qué es que te puedes saludar gracia y paz, hermanos. Gracias, paz de Cristo. Pero vamos a comenzar leyendo en el versículo 6 y dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él aquí está diciendo, estoy maravillado. Pero después de que Pablo muestra su gratitud por lo que Dios había hecho en la vida de los creyentes de esta iglesia, ahora muestra una actitud diferente hacia ellos, diciendo eso como si él fuera una persona bipolar. Es como que su carácter de él cambió repentinamente al él primeramente decir, doy gracias, soy un apóstol y les escribo a ustedes hermanos, él ahora dice, estoy maravillado. Él muestra una intensa impresión. ¿Por qué? Porque esos hermanos llegaron a alejarse de Dios. Y esto no es un alejamiento progresivo, sino más bien repentino. Pablo dice, estoy asombrado, estoy maravillado. Y después lo dice en un sentido negativo, porque él dice, de que tan pronto os hayáis alejado. Él dice, fue algo repentino lo que ustedes hicieron, se alejaron del Dios verdadero, se alejaron de Cristo y su evangelio. Y esto me maravilla, me tiene sorprendido, me tomó por sorpresa, como podemos decir nosotros esa expresión. Estos creyentes obviamente se habían alejado de aquel que los llamó para salvación. Ellos se habían alejado totalmente del evangelio. Y en el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él dice, se han alejado de este Dios, de quien los había libertado de la esclavitud del pecado y los salvó. Ahora ustedes han llegado a un punto a alejarse de la verdad. Y ese llamado no es un llamado cualquiera, sino es un llamado santo. Eso es lo que Dios hace. Cuando Dios salva a alguien y obra en su corazón para salvarlo y para darle vida eterna, es un llamado santo. No importa si eres un predicador, si eres un diácono, si eres alguien que sirve en alguna área del evangelismo o quizás en las visitas de algún hermano, eso es un llamado santo. No importa
Dios llama pecadores con un llamado santo, y eso lo podemos ver en la segunda carta a Timoteo. Va a ser un ejemplo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice el apóstol Pablo, aquí le escribe a nuestro hermano Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9. ¿Escucha bien, Aaron? ¿No? Dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Le manda el apóstol Pablo, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí. El apóstol Pablo sabía que él era digno de que alguien lo imitara. Y escribe diciendo a él ahí, pero yo, no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ¿quién nos salvó y qué más hizo aparte de salvarnos? Dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito, según y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que no se avergüence Timoteo ni de Cristo ni de él, y él se dice estar preso. Y le dice, pero mira, Timoteo, también tienes que participar de las aflicciones, no por mí, le dice Pablo, por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Y cómo es que lo hizo? A través de las buenas obras que ellos hacían, porque ellos decían que eran buenas personas o por lo que ellos hacían por Dios. Dicen no conforme a nuestras obras. Así es como Dios salva a pecadores, mis amados. Así es como Él obra en el corazón de alguien. No es por obras humanas, sino es conforme al propósito de Dios. Porque Él dice, no conforme a nuestras obras. Y como siempre hemos y sostenemos nosotros lo que creemos que no es por obras que Dios salva, para que nadie se gloríe. Pero sí Dios preparó esas buenas obras para que anduviésemos en ellas de antemano, porque un cristiano verdadero tiene que mostrar, después que es salvo, mostrar buenas obras. Y todo aquel que se dice ser cristiano y no muestra buenas obras, no es cristiano. Así es como vamos a conocer a alguien si es o no cristiano, porque vamos a ver los frutos. Pero yo estaba hablando del apóstol Pablo sobre el llamamiento santo. Otro ejemplo, vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 a 24. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es lo que dice. Pablo dice ahí que Cristo para los judíos era ciertamente ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles era ¿qué? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero hoy en día Dios sigue llamando a pecadores, ¿sí o no? Dios sigue llamando a pecadores, a los perdidos, a los enfermos, al arrepentimiento, ¿sí o no? Dios lo sigue haciendo. Dios sigue llamando a los injustos, a los enfermos, a la fe en Cristo y al arrepentimiento de pecado. ¿A través de qué? ¿A través de qué es que Dios llama al pecador al arrepentimiento? A través de la predicación de la palabra del Evangelio de Jesucristo. Marcos 2:17, ¿qué es lo que dice ahí? Yo lo leo. Marcos 2:17
Dice lo siguiente. Y al oír esto, Jesús les dijo, ¿quién fue el primero que predicó el evangelio? Fue Jesús. Muchos dicen fue Pedro, pues que fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero fue Jesucristo quien primero predicó el evangelio y él predicó el arrepentimiento. Dice Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a qué? A pecadores. Es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Y cuál fue el mensaje de Cristo cuando él primeramente inició su ministerio? Dijo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que predicó Jesucristo. Cristo no vino a decir yo te amo. Tengo un plan maravilloso para ti. No, Cristo dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que predicamos nosotros aquí y en las calles. El arrepentimiento. Muchos no quieren que digamos arrepiéntete de tus pecados. Después serás amado por Dios. Es duro. Es un mensaje que muchos no quieren escuchar, pero es la verdad. Y es tan importante, mis amados, tanto detrás de todo púlpito debe de predicarse esto. Para que personas se conviertan a Cristo y sean salvos. ¿Y a quién ha dado Dios esta tarea? Sin duda alguna a su iglesia espiritual. Dios ha dado esta tarea de predicar el evangelio a su iglesia espiritual, no física, como muchos suelen pensar. Muchos piensan que la iglesia es un edificio, la religión, y no es así, son los miembros del cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Somos nosotros quienes formamos la iglesia de Cristo. No es un templo, no es un edificio físico hecho por hombres. Porque también la palabra dice que Dios no habita ¿en qué? En templos hechos por manos de hombres. Y hay religiones como la religión católica, ellos sostienen esa idea de que Dios está ahí metido en sus templos de ellos, en sus edificios, y ahí es donde van a mostrar más reverencia. Y es cierto, ellos lo hacen, muestran más reverencia a un lugar, más que muchos cristianos. Nosotros, conociendo la verdad, no mostramos mucha reverencia a Dios y a su palabra. Y los católicos sostienen esa idea de que Dios está metido en un edificio hecho por hombres, pero no es así. Dios, mis amados, nos ha delegado a nosotros esta tarea de predicar el evangelio de Jesucristo a nosotros como su iglesia espiritual. Nosotros debemos de proclamar el evangelio a las naciones, invitando, instando a todos que oyen a que vengan aquí, corriendo a Cristo, arrepentidos de sus pecados. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados y puedan ellos obtener la vida eterna. Vamos a la segunda carta a Corintios, de los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo sobre lo que estamos hablando. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Aquí vemos que dice que Dios es quien reconcilia. Dice, consigo mismo por Cristo. Dios mismo reconcilia a un pecador consigo mismo. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Y sigue diciendo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice el apóstol Pablo.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esta expresión es, digamos también, arrepiéntanse y crean en Cristo para que sean reconciliados con Dios. Eso es lo que Dios nos encargó a nosotros. Un llamado santo, un llamamiento santo. ¿Para qué? Para que otros crean en Cristo y se salven. Este es un mandamiento a invitación y una invitación misericordiosa y atractiva, no para todos. Pocos responderán y muchos harán oídos sordos. Los hermanos que aquí han salido a evangelizar saben perfectamente a lo que me refiero. Algunos pocos escucharán el evangelio, escucharán la palabra de Dios, pero muchos harán oídos sordos. Algunos que se dicen ser cristianos rechazan la palabra de Dios. ¿Por qué la rechazan? Porque no conocen a Dios. Y hasta que Dios no obre poderosamente en sus corazones al momento de predicar a Cristo, nunca van a entender, porque para ellos es locura. El evangelio es locura para los que se pierden y no pueden entender las cosas espirituales porque se deben de qué? De entender espiritualmente. Pero de ese llamado santo se había alejado los hermanos de Galacia. Ellos se habían alejado del verdadero evangelio de Jesucristo, yendo tras las falsas enseñanzas de los judaizantes, siguiendo un evangelio diferente. Es lo que estaba pasando y por esta razón es que el apóstol Pablo manda esta carta a estos hermanos y por esta razón Pablo dice que estoy maravillado. ¿Cómo es posible que ustedes hayan sido libertados, salvos por gracia al momento de creer en Cristo, pero ahora ustedes van tras las falsas enseñanzas de los judaizantes, tratando de añadir al evangelio, a la gracia de Dios, la ley? ¿Cómo es posible que puedan ustedes querer volver otra vez a la esclavitud y abandonar a Cristo y a su verdad? Eso se refiere al apóstol Pablo. Por esta razón él escribe esta carta. Regresamos ahí a Gálatas 1, 6, 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo. Y ahora dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora Pablo les dice que otro evangelio como el de Cristo Jesús, no hay otro que se iguale. Solo el evangelio de Cristo es poderoso para salvar al más pecador. Pero lo que estaba sucediendo era que algunos perturbaban a los creyentes, trastornando y cambiando el orden para causar ¿qué? Desorden. Eso es lo que estaba pasando, permitiendo, viciando y dañando la fe con malas doctrinas. Eran, eran judíos que ellos habían dejado la ley y ahora estaban bajo la gracia. Pero ahora llegaron unos falsos maestros y les estaban enseñando doctrinas erróneas, equivocadas. Ahora, ¿cuál fue la advertencia que Jesús le dio a sus discípulos? Vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 5. Dice nuestro Señor Jesucristo,
Mateo 24, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí Jesucristo está advirtiendo a sus discípulos de qué, del engaño, de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas. Y fíjense lo que dice Jesucristo, y harán grandes señales y prodigios. ¿Será posible que hoy en día también podamos ser algunos creyentes verdaderos engañados por grandes señales y prodigios? Es posible. Miren cuántos eventos hay en muchas congregaciones. Noches de milagros, noches de liberación, noches de sanidades. Muchas noches de todo esto, pero la palabra queda excluida, mis amados. Y esto pasa a nuestro alrededor. Y muchos se levantan como siendo profetas, cuando sabemos muy bien que hoy en día no está vigente ese llamado. Ese oficio ya no está para hoy. Cristo fue el grande profeta. Y hoy en día siguen pasando estas cosas. Y la gente se deja arrastrar solamente por señales, por prodigios, y la palabra de Dios ya no hay un anhelo. Hay todo eso, duran horas y personas pasando enfrente y profetas, Dios dijo esto, Dios esto, pero la predicación de la palabra no está en estos lugares. Y Cristo muy bien, Él advirtió a sus discípulos de todo esto, de todo este engaño. Vayamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 3 al 5. Gálatas 2, 3 al 5 dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. Aquí me estoy adelantando un poco, pero quiero que vayan entendiendo por qué es que el apóstol Pablo escribió esto. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, eran hombres que se decían que eran cristianos, pero dice, introducidos a escondidas. Esos falsos hermanos estaban introduciéndose a escondidas, que entraban ¿para qué? Para espiar solamente nuestra ¿qué? Libertad. Me imagino que ellos solamente andaban de fisgones, mirando a ver qué es lo que hacían. ¿Son libres en Cristo? No creo. Pero espiando solamente es algo que Satanás hace también. La serpiente, ¿qué es lo que hace? Mira la presa, su presa. Cuando es un momento de atacar, ataca. Bueno, estos falsos hermanos hacían lo mismo, dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, después que el apóstol Pablo dice en el versículo 4 que han sido librados, y después te dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado. ¿Para qué? Para dejarse ellos engañar y hacer reducidos a la esclavitud otra vez. Alguien como, digamos, los esclavos afroamericanos que fueron aquí esclavos, ellos querían ser libres. ¿Ustedes creen que cuando eran libres querían volver a la esclavitud? No, para ellos su deseo, su anhelo era ser libres, y ellos
corrían hacia el norte y dejaban los estados del sur para ser libres, pero es lo que dice Pablo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Se han dejado engañar por esos judaizantes para ser reducidos a esclavitud. No es posible. Entonces, lo que Cristo hizo no es suficiente para libertar. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Si el Hijo os libertar, dice la palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? ¿Esclavos? Libres. Si el Hijo, si Cristo os libertare de la esclavitud del pecado, del engaño, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Cristo no liberta a medias, mis amados. Cristo liberta una vez y para siempre. Y eso se refiere al apóstol Pablo. Pero ¿cuántas religiones existen que anuncian un evangelio, un mensaje pervertido? Muchas. Y así como Pablo defendía y predicaba, nosotros debemos de hacer lo mismo. No dejarnos engañar por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dejándonos llevar por estas noches de liberación, noches de sanidades. Y Cristo nunca está presente en estos lugares. Revisamos a Gálatas 1, 7 y 8. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que bendito, bienaventurado, dice anatema, dice el apóstol Pablo. Ahora, Pablo dice, si aún nosotros, y él se incluye, un ángel les anuncia otro evangelio diferente del que les anunciamos, sea anatema, sea maldito, destinado a la destrucción. Es lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, esos judaizantes ciertamente son malditos por sus herejías y por causa de lo que ellos están haciendo, reduciéndolos a ustedes a esclavitud, son malditos, destinados a la destrucción eterna. Todo aquel que diga que la salvación es mediante Jesucristo, más las obras, como enseñan la mayoría de las religiones, tales son malditos, destinados a la destrucción. La religión, como yo te he dicho, mi amado, te dice, haz para que te salves, haz para que ganes el favor de Dios, pero cuando Cristo te dice, yo ya lo hice en la cruz, por amor, solo cree en mí y arrepiéntete. Es muy diferente el evangelio de Jesucristo. Cristo ya pagó, Cristo ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario, que fue la obra redentora para salvar a pecadores, y la religión te dice, esfuérzate, desgasta tu cuerpo. Por eso vimos, como hablamos el domingo pasado, Martín Lutero se dio cuenta que no era por esfuerzo humano o por cuántas obras él pudiese hacer, sino que él dijo, o él miró en la palabra donde dice, el justo por la fe vivirá. El creyente verdadero por la fe vivirá y no por sus buenas obras. Y la religión te vuelve a esclavizar. Y hay mucho pastor, mucho cristiano que piensa que es por obra, y eso lo que hace, mi amado, es que esclaviza al cristiano y le dice, haz para que te salves, si no te vas a perder. El legalismo es algo muy, muy delicado. Como creyentes podemos caer en el legalismo y forzar a las personas a hacer tantas cosas en la iglesia de más, y nos hace pensar que es por cuanto tú hagas. Amados,
ya eres salvo para siempre. La salvación es solamente en Cristo. Si algunos creyentes han caído ya en lo que la religión cree, Cristo hizo su parte, ahora tú haz la tuya, no es así. Cristo pagó lo que deberíamos a Dios, pagó la deuda por nosotros y la salvación es gratuita, es creer y arrepiéntete en Cristo Jesús. ¿Te imaginas si fuera por tus obras? ¿Quién de aquí se salvaría? Nadie, porque todos los días pecamos, todos los días vamos a fallar. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate, sí, es algo porque si te descuidas en la oración o en la lectura de las escrituras, puede llegar la tentación y vas a pecar. Ocupados. Mas no dice cuiden su salvación, dice ocupados en vuestra salvación. Así que la religión te dice haz, pero Cristo te dice yo ya lo hice. Yo ya para qué. Cree en mí y arrepiéntete. Y esto fue lo que Jesucristo, como dije, fue lo que él predicó al inicio de su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora dice el apóstol Pablo, si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Y los judaizantes estaban trayendo otro evangelio diferente, distorsionado, añadiendo a la gracia de Dios la ley. Querían ellos otra vez o practicar la circuncisión a los que ya no debían de hacer eso. Por el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí Pablo otra vez enfatiza para realzar la importancia de lo antes dicho. Es como diciendo, el evangelio es tan puro e importante que aún nosotros, los apóstoles o un ángel, seríamos malditos por una eternidad si llegamos a cambiarlo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si yo vengo y les presento otro evangelio del que les presenté desde el principio, yo seré maldito. Si aún yo, mis amados, vengo y les predico un evangelio diferente, díganme, tú eres un maldito, destinado para la destrucción. Si yo les presento algo diferente de lo que no está en la Biblia, usted tiene todo el derecho de llamarme maldito y poner a alguien más aquí que predique. Alguien más que esté apto para enseñar. Alguien más que esté, alguien fiel a la palabra de Dios. Amados, yo estoy aquí solamente para enseñarles. No soy pastor, no soy ministro. Oramos a Dios que traiga hombres fieles, que estén aptos para ejercer ese llamado. Estamos orando que el Señor traiga a alguien que sea un pastor de este lugar, si el Señor quiere, y si no, pues yo seguiré sirviéndoles a ustedes con la palabra. Que es lo que dice el apóstol Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora y lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Y cuántos hoy en día alteran el evangelio de Jesucristo cambiándolo por el evangelio de la prosperidad? Un evangelio que solamente motiva al ser humano. Ellos te dan un mensaje distorsionado que dice, dale a Dios 1000 y Él te dará 2000. Sé como David, vence a tus gigantes, vence a tus problemas, tú eres un guerrero. Estos son los mensajes que muchos predican hoy en día. Nosotros somos polvo, no somos guerreros, no somos gigantes, no somos campeones, no somos exitosos, somos polvo. Somos hombres y mujeres débiles que nos enfermamos, ¿sí? Tenemos un catarro, una fiebre y estamos en cama. ¿Dónde está el campeón? ¿En dónde está el guerrero? Y no hay nadie, solamente uno, fue Cristo.
Ahora yo te pregunto, ¿quién fue el que venció en la cruz? Jesús. Cristo fue el que venció en la cruz. No fue la religión, no fueron nuestras obras, sí fueron las obras de Cristo. Fueron las obras de Cristo. Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en donde? En la cruz. Lo que esto quiere decir es que al momento de Cristo morir en la cruz, Dios humilló a estos principados espirituales en un espectáculo de vergüenza y derrota. Cristo hizo todo esto por nosotros porque tú y yo no podemos vencer nuestro pecado. No podemos vencer nuestra maldad. Nuestro corazón y nuestra carne, nuestros deseos están inclinados a hacer el mal todo tiempo. Si no fuera por Dios, que Él interviene mediante Cristo para llamarnos con un llamamiento santo, mis amados, nosotros no podemos hacer nada, nada bueno. No hay ni un justo. ¿Quiénes de aquí somos justos delante de Dios? Sin Cristo nadie, pero en Cristo somos justificados. Así que Dios, al momento de Cristo morir en la cruz, Dios humilló a estos principados espirituales y hizo de ellos un espectáculo de vergüenza y derrota. Y eso es lo que dice en Génesis 3:15 que iba a suceder. Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto ya estaba profetizado, destinado que iba a suceder. Desde el principio ya estaba escrito que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, que Cristo iba a humillar a los principados espirituales, iba a ser un espectáculo, que iba a triunfar sobre ellos en la cruz. Eso lo hizo Cristo, y no nosotros. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para pagar nuestra deuda. La ira de Dios vino sobre él y él sufrió el castigo por nuestros pecados. ¿Quién de aquí puede dar un hijo por pecadores? Amada, tú darías a tu recién nacido por la humanidad, aún aquellos que maldicen a Dios. Hermano, usted daría a su hija, pero Dios lo hizo por amor. Lo hizo para salvar a su iglesia, a su novia. Eso ciertamente Dios lo llama como maldición. Ahora, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo, al hablarles hacia sus lectores, les caía bien a ellos? Al decir esas palabras, y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, donde dice él, más si a un ángel o más nosotros un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo llama a los que ellos estaban siguiendo ahora, los llamaba anatema, a estos hombres judaizantes. Los que traían un evangelio diferente de él, dice ellos son anatemas, son malditos. Bueno, el versículo 10 ahí de Gálatas 1. Dice el apóstol Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. El tono severo que ha empleado mostraba que Pablo no trataba de agradar a la gente, sino hacerlos volver a Cristo. No solamente a Cristo, sino al Evangelio verdadero. Y a él hacer esto, me imagino que sufrió por causa del Señor Jesucristo. Me imagino que se hizo muchos enemigos y quizás se dieron a conocer otros que aparentaban ser hermanos, pero no lo eran. Quizás dijeron, no, este Pablo es duro, este Pablo llama a los que seguimos anatemas malditos. ¿Cómo se atreve? ¿Quién es él? Bueno, Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, porque todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Segunda Timoteo 2, 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Él nos dice, todo lo soporto por los falsos hermanos, por los judaizantes, por los anatemas. Dice, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. En su contexto, Pablo habla de que él estaba dispuesto a sufrir lo que fuera con el fin de que los que Dios había escogido para salvación sean salvos. ¿Qué es lo que sufría el apóstol Pablo? ¿Qué sufría él? Dice en 2 Corintios 11, 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que más le dolía a Pablo. El bienestar de las iglesias, el bienestar de los santos del Señor, el bienestar de los hermanos, el bienestar de los creyentes, el bienestar a quien Dios había llamado con un llamamiento santo. A él no le importaban los desvelos, el frío, los peligros, sino él decía, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y él dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Él nunca dijo en mis obras, en mis habilidades, en siendo el gran apóstol. Dice, me gloriaré en mi debilidad. Esa es una actitud de un pastor bíblico. Esa es una actitud de un creyente verdadero. Que diga, todo lo soporto por amor a quien, a los escogidos. Entonces, si él estaba dispuesto a sufrir y a ser vituperado, a ser odiado por él, reprender duramente a los Gálatas porque se habían alejado del llamamiento de Dios, él estaba dispuesto a hacerlo. Como dije, en el contexto de lo que leímos en 2 Timoteo 2:10, Pablo habla de
que Él estaba dispuesto a sufrir lo que fuera con el fin de que los que Dios había escogido sean salvos. Pero a los Gálatas, cuando Él muestra disgusto y reprensión, estaba dispuesto a también ser despreciado, a sufrir, pero no buscaba Él agradar a nadie. Él solamente buscaba agradar a su Señor. Solamente agradaba agradar a su Dios. Y si no los reprendía, quedaría bien con todos los hombres. ¿Se imaginan que el apóstol Pablo fuera como muchos hoy en día quieren añadir cosas judaicas a la gracia de Dios? Como hemos hablado, los adventistas practican tales cosas y ellos guardan el sábado, el día de reposo, pero Cristo ahora es nuestro reposo. En Cristo descansamos nosotros. Ya no comen cerdo, como hemos dicho, eso está sabroso, ¿no? Las carnitas, chorizo, todo eso, pero el exceso sí es daño. Pero muchas religiones hoy en día quieren añadir cosas de la ley, quieren para los judíos a la gracia de Cristo y no es así. Pero Pablo, él tenía que reprender todo esto, tenía que corregir todo esto. Nosotros, mis amados, debemos de agradar a Dios antes que a los hombres también. Debemos de agradar a Dios, y a veces van a haber conflictos o cosas sobre la Biblia, pero debemos de apegarnos más a la Biblia lo más que podamos y ser bíblicos. Porque a veces también en algunas congregaciones nos podemos desviar y podemos demandar cosas que ya no aplican para nosotros y afecta al cuerpo de Cristo. Afecta a que otros crezcan y sirvan al Señor. ¿Por causa de qué? De tratar de hacer o cumplir o demandar cosas que no son bíblicas o que eran solamente para el pueblo de Israel, cuando no es para nosotros. Somos gentiles. Como dije, muchos gentiles se han vuelto judaizantes. Ahora se quieren vestir como los judíos, babas largas, se tapan de la cabeza, traen sus piraterías colgando, y ya no hablan español, hablan hebreo, como estos, y eso mostrar que fueran más espirituales que nosotros, no es así. Eso es lo que estaba sucediendo con los hermanos de Galacia, que estaban mezclando la gracia, el evangelio con la ley. Y Pablo viene duramente y los reprende y los exhorta a volver a Cristo, volver a la gracia. Pablo aquí está reprendiendo a estos creyentes, pero su deber era hacerlos volver a Cristo y a su verdad. Él quería que dejaran esas enseñanzas falsas. Porque él bien sabía que todo esto lo que hacía es que los estaba esclavizando cuando ya eran libres. Ya eran libres y todo esto los estaba esclavizando. En Cristo somos libres, amados. No somos libres para pecar como queramos, somos libres de la esclavitud del pecado. Y no para ser perfectos, sin pecado, porque vamos a fallar. Pero como dice donde leímos primero de Juan, que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Pero nosotros debemos de vivir en obediencia a Cristo, no para ganarnos el favor de Dios, sino por gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El creyente vive en santidad, se purifica por gratitud, por amor a Cristo y a su obra perfecta. Así que este era el tema: disgusto y reprensión. Vamos a orar.
Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque has permitido, Señor, que yo pueda predicar, Señor, tu palabra, aunque no sea algo que a los oyentes les guste, Señor, pero es lo que tú, Señor, quisiste hablar hoy, en esta mañana. Señor, gracias por este momento tan precioso que nos has permitido, Señor, estar aquí en tu nombre reunidos, Señor, como tantos tuyos, como escogidos, como llamados, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a nunca alejarnos, Señor, de tu gracia, a nunca dejar a Cristo y ir tras otras doctrinas erróneas, Señor, que solamente nos van a esclavizar, Señor, porque en Cristo, en tu Hijo Jesucristo, somos libres ahora, Señor, y en Cristo tenemos plenitud de gozo. Nos gozamos, Señor, porque tú nos has salvado, nos has libertado, nos has perdonado y nos has amado, Señor, en Cristo. Señor, por favor, ayúdanos a poder también discernir sobre esos lugares de reunión, Señor, donde todo eso se practica, donde hay, Señor, hispanos que quieren ellos añadir al Evangelio la ley, cuando no es así. Y por esa razón te pedimos que nos ayudes, Señor, a siempre predicar tu palabra en este lugar escrita y a ser bíblico, Señor, y no añadir, Señor, a las reuniones cosas innecesarias, sino que solamente lo muy importante es, Señor, la lectura de las escrituras, la oración, los himnos, los cantos espirituales y tu palabra, Señor.